Chicos, ¿cómo están? Buenos días. 17 de marzo 2021, 10 de la mañana. Vamos a dar inicio con la sesión de esta asignatura que lleva por nombre Educación y Sociedad en América Latina. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de políticas desarrollistas y modelos educativos. Va a ser una sesión muy dinámica, porque vamos a hacer, aparte de conocer estos dos temas bien importantes que son sobre todo las políticas desarrollistas y el modelo, uno de los modelos educativos más en algún tipo de juego para que tanto aprendimos el día de hoy y vamos a ir aprendiendo a lo largo de esta sesión. Y ya que el día, bueno, cualquier duda, comentario, levanta la mano cuando sea necesario, anotar en el chat algún cuestionamiento para alguno de sus compañeros o para un servidor, y pues vamos a ir preparándonos para iniciar. Voy a dar unos segunditos más para darle la entrada a alguno de sus compañeros. Bueno, creo que vamos a iniciar. Y como les repito, el día de hoy el tema es las políticas desarrollistas y modelos educativos. Y vamos a iniciar precisamente con lo que conlleva esta cuestión, ¿no? Y primeramente, pues el modelo pedagógico desarrollista con un enfoque humanista es lo que vamos a platicar un poquito en esta primera sesión, en esta primera parte de esta sesión. Como todas las clases se graban y se suben al canal de YouTube para si existe alguna duda o alguna precisión que quieran revisar, pues con todo gusto lo puedan hacer y con toda facilidad sobre todo puedan realizarlo. Entonces, lo que tiene que ver con el modelo pedagógico desarrollista con un enfoque humanista, lo que vamos a hacer es precisamente revisar esta cuestión, ¿no? ¿Y a qué se refiere cuando hablamos con la cuestión desarrollista? Pues es una palabra que nos puede dar muchos significados, ¿no? Y con eso vamos a empezar. Quiero que vayan escribiendo, por favor, en el chat todo lo que crean ustedes que es a lo que se refiere la cuestión desarrollista, ¿sí? Todo lo que esta palabrita les pueda decir a ustedes, escríbanlo en el chat de una manera muy sencilla, muy simple, para irlo platicando entre nosotros, ¿sí? Les voy a dar unos segunditos para que lo puedan ir escribiendo. La palabra desarrollista, ¿a qué creen que se refiere? Escribir en el chat o encender su micrófono, pueden hacerlo, sin ningún problema. Analizador, crecimiento, superación, muy bien. ¿Qué otros conceptos les dice esa palabra? ¿O qué otras palabras surgen a partir del concepto desarrollista? Superación, analizador, crecimiento, desarrollo de estructura de una institución. El desarrollismo nace del fracaso económico y político de la globalización, la financiación y el neoliberalismo. En los países en desarrollo pretende garantizar la democracia, la reducción de las desigualdades y la protección al medio ambiente. Muy bien, Joely.
Joel y Michelle. Crecimiento ligado a lo económico y lo social, aumento, ampliación. Ok, muy bien, bueno, tienen conceptos claros, ¿no? Acerca de lo que es este modelo pedagógico desarrollista. Y una de las premisas de este modelo es precisamente eh, que surge porque busca que los alumnos partan de la realidad para construir su mundo a partir de sus propias experiencias. Y así como ustedes lo dijeron, ¿no? Voy a poner esta frasecita. Jennifer dice que alternativa al liberalismo, creación. Sí, muy bien. Bueno, todo esto que ustedes dicen forma parte precisamente de este modelo, ¿no? De este concepto eh, del que estamos hoy tratando, que se llama la cuestión desarrollista. Y, y precisamente lo que busca es que los alumnos, en este caso ustedes, partan de la realidad para construir su mundo a partir de sus propias experiencias. Y esto me encanta porque yo creo que entra perfectamente en cualquier proyecto que ustedes realizan, en cualquier actividad, en cualquier tarea, que si lo pueden ir articulando a la realidad, pues quedaría con con los productos que ustedes puedan obtener después de realizar cualquier cuestión y seguida por este modelo, pueden tener resultados óptimos, ¿no? Complicado a veces, claro que sí. Aquí lo importante yo creo que es poder hacer esta articulación y darnos cuenta que lo que existe en nuestros contextos forma parte precisamente de lo propio, ¿no? De lo propio y poder apropiarnos, vaya la repetición, ¿no? Apropiarnos de las cuestiones que suceden a nuestro alrededor. Entonces dice que busca que los alumnos partan de la realidad para construir su mundo a partir de sus propias experiencias. Y esto, bueno, lo pongo en ejemplo con ustedes, pero también es importante ponerlo en perspectiva con nuestros alumnos, si fuera el caso de preescolar, de primaria, de secundaria, de bachillerato, en cualquier área en la que ustedes estén practicando o laborando, tener muy en cuenta que las planeaciones que ustedes hagan, las actividades que ustedes hagan para continuar con este tipo de modelo, tiene que ver con la realidad de sus alumnos, ¿sí? Que surja a partir de la realidad de sus alumnos. Entonces, ustedes a lo largo de la clase nos vamos a ir dando cuenta que en ocasiones las políticas educativas, los planes y programas, a veces están alejados un poquito de esta cuestión, ¿no? Que a veces los diseños están hechos para contextos distintos en los que estamos cada uno de nosotros. Y ahí en ocasiones hay personas que pues entran en conflicto, en que dicen, bueno, yo no puedo hacer esta actividad porque esta actividad está diseñada para un contexto distinto, entonces me cierro totalmente y no doy una alternativa nueva, no damos esta apertura al desarrollo educativo, ¿sí? Bien, bueno, continuamos. Dice, bueno, como ustedes también lo acaban de decir, ¿no? Este modelo, un modelo pedagógico, quiero que quede muy claro lo que es. Es un modelo pedagógico que busca que los estudiantes, ustedes, sus estudiantes, los alumnos de estas instituciones, puedan comprender, puedan analizar, puedan interpretar y puedan darle un valor a todos esos procesos educativos, ¿no? Que puedan ser críticos y que a la vez puedan estar preparados como personas integrales, como personas proactivas, que puedan también enfrentarse a una sociedad sin temor a afrontar los retos, ¿no? Los retos que pueden suceder en el día a día. Que sean estudiantes que atiendan los intereses y que atiendan las necesidades de cada uno de su entorno y que se enmarca todo dentro de algunos ámbitos que son bien importantes. Y esos ámbitos los vamos a ver enseguida. Primero, el primer componente o ámbito de este modelo es la cuestión humana. La cuestión humana que creo que ustedes ya lo han revisado y lo humano, ¿qué implica? Esta cuestión o esta parte, este componente humano, lo que implica es que el estudiante
tome conciencia de sí mismo, tome conciencia del mundo que lo rodea, y ya lo decía hace un momento nuestra compañera Joely, ¿no? La cuestión del medio ambiente, esa es parte de la conciencia humana. Tome conciencia de sí mismo, tomar conciencia del mundo que nos rodea, del posicionamiento que tenemos a través de un orden histórico, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Por qué es que estamos en este momento justo? Para ustedes va a ser bien importante este posicionamiento humano y sobre todo esta cuestión del tiempo que están viviendo, porque a ustedes les tocó vivir en carne propia, bueno, a nosotros nos tocó vivir en carne propia, un hecho histórico, ¿no? Esta cuestión del trabajo en tiempos de pandemia. Entonces, esta pandemia del COVID-19 para ustedes va a ser algo histórico, va a ser algo trascendental, y que deben de posicionarse en este orden histórico, en este orden cultural, en este orden social, pero con un objetivo, ¿no? No solamente decir, pues a mí me tocó vivir en ese tiempo, sino precisamente pensar en la transformación y en la trascendencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de lo que vivimos? ¿Cómo es que vamos a trascender? ¿Cómo es que vamos a transformarnos? Esta cuestión es una de los pilares, o es una de la cuestión humana, ¿no? Nos permite la construcción de una nueva identidad, la construcción de nuestra propia identidad, la identidad de cada uno de nosotros, las interacciones que podemos tener con otros sujetos y con la naturaleza. A partir de esto que sucedió, bueno, pongo el ejemplo de la pandemia porque es lo más cercano, ¿no? Pero a partir de esto que sucedió, ¿cómo es ahora nuestra interacción con los otros sujetos, con nuestra relación con la naturaleza? ¿Qué pensábamos antes? ¿Qué pensamos ahora? ¿Qué es lo que hacemos para respetar estas cuestiones, ¿no? O esta relación de humano-humano. Y pues la educación tiene mucho que ver, ¿no? La educación es a partir de esto, precisamente es el proceso en el cual nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de crecer y de convertirnos en lo que potencialmente debe ser apropiado, y propiciarnos con personas responsables de nuestros propios actos, ¿no? Ser muy responsables de nuestros propios actos, sobre todo en la cuestión humana. Que si no cuido la naturaleza, bueno, ser responsable de lo que pueda suceder, de no cuidar la naturaleza, de ser responsable de lo que pueda suceder si tiro basura, todas las cuestiones. Pero eso, aparte de entenderlo como cada uno de nosotros como entes, hay que poder trabajarlo con los demás, porque los componentes son esos, ¿no? El componente humano creo que es uno de los principales componentes. Y este componente me gustaría de manera muy personal que le pusiera mucho énfasis en lo que son los proyectos que estamos realizando, ¿no? Que quede muy, muy clara el componente humano dentro de este tipo de modelo pedagógico, porque considero de manera personal que es uno de los componentes primordiales, ¿no? Después viene otro de los componentes, acuérdense, el primer componente es el humano, el segundo componente es el axiológico. Este componente axiológico, bueno, lo que hace es que las instituciones educativas lo que tienen que hacer es impartir y fomentar la práctica de valores, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo es que lo hacemos nosotros en nuestra universidad, por ejemplo? Si es que existe, ¿cómo es que se hace? A ver, alguien que pueda tomar la palabra o pueda escribírnoslo. A Joely hace una pregunta, precisión. Dice que entonces el desarrollismo en pedagogía sería promover un ambiente escolar activo, participativo, crítico, creativo, que facilite la construcción autónoma del conocimiento, donde el alumno es el eje fundamental del proceso educativo en el docente. Y el docente es solo un guía que observa, analiza, compara, valora, presenta alternativas para el aprendizaje, ¿verdad? Así es, Joely. Esto tiene mucho de cierto lo que comentas, y precisamente dentro de el desarrollismo, como tú lo mencionaste, es correcta la precisión que tienes. Sin embargo, ya aplicado a la pedagogía, a las cuestiones pedagógicas, es así como lo dices, es una cuestión de promover
e incluso de las cuestiones de valores, la cuestión humana, el respeto, la tolerancia, la interculturalidad, como ya lo hemos venido hablando en otras sesiones. Todas esas cuestiones son bien, bien importantes y este modelo forma parte de algo que vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces les platicaba, esta cuestión axiológica, ¿cómo es que ustedes lo han vivido en las instituciones? Pongámosle, bueno, no, si no tiene algún ejemplo de la institución ahorita de la UPN, sí en otras instituciones que hayan estado en primaria, secundaria, ¿cómo es que la institución educativa trabaja esta cuestión de los valores? De cómo es que tienen en cuenta el fomento y la práctica de esta cuestión. A ver, ¿quién me ayuda? Alguien que quiera abrir su micrófono y que nos comparta un poquito desde la escuela, acuérdense. Todos sabemos que a veces, pues, inician en casa, ¿no? Pero en escuelas, ¿cómo es que reafirmamos estos valores? ¿Cómo es que hacemos desde su experiencia? ¿Cómo les ha ido con esta cuestión? A mí me gustaría comentar algo al respecto. Adelante, Andrea. Ok. Pues en las instituciones, al menos yo recuerdo que en mi institución se nos hablaba mucho del cuidado que teníamos que tener con el medio ambiente. Eh, Había una maestra que nos regañaba si cortábamos las hojas de nuestra libreta y nos pedía que lleváramos algo para el grupo, como jabón para las manos, como papel higiénico y cosas así. Y era de, ¿por qué estás cortando esta hoja? Porque nada más hiciste un dibujito y ya la cortaste. Dijo, no, cuida el medio ambiente. O también era, tiraste basura, ok, ve por los botes y te vas a poner a recoger toda la de la primaria porque tienes que cuidar el medio ambiente y no tienes que tirar basura. O, en los exámenes, por ejemplo, está mal copiar, copiar es mentir. Y no hace mucho estaba viendo un video en el cual estaban comparando la educación de Estados Unidos con la de México y algo que me llamó la atención es que comentó, la persona que estaba hablando de eso estudió la mitad de su vida en México y la otra mitad en Estados Unidos, entonces comentaba, cuando yo llegué aquí a México a estudiar, a mí en Estados Unidos nadie copiaba. De hecho, cuando estaba mal visto copiar. Y aquí en México, tú le pasas las respuestas a tus amigos o te enorgulleces de hacer un acordeón y al final estás diciendo, ay, mire, es un acordeón y el maestro no me vio, ¿no? Entonces dijo, yo llegué aquí y me quedé, pues, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Están mintiendo. Y comentaba que sus compañeros se molestaban y le agarraban resentimiento cuando esta persona no quería que le copiaran porque sabía que estaba mal, sabía que era mentira. Entonces dijo, me pareció muy curioso que en México tuvieran eso arraigado como si fuera compañerismo. Y dijo, al contrario, no, tienes que ayudar al otro a que él aprenda por sí mismo, más no pasarle toda la respuesta. Entonces, me pareció muy curioso esa comparación. Y pues también nada más quería comentarlo. Y pues creo que fueron varios valores, como también eso del medio ambiente, de no mentir, no tienes que copiar, respetar a los mayores. Creo que lo básico también respetarte a ti mismo y a los demás, tus compañeritos, no pelear, no decir palabras soeces y ese tipo de cosas. Gracias, Andrea. Mira, tocas un punto bien interesante y creo que es de reflexión para todos, para el resto de la clase, ¿no? Esta cuestión que a veces culturalmente conocemos los valores distintos, ¿no? A otros lugares o incluso entre nosotros mismos creemos que conocemos un valor o su significado cuando en realidad es otro, ¿no? Y le estamos dando otro significado y otro valor dependiendo incluso de las cuestiones de zonas o de las cuestiones económicas incluso. Creo que es bien importante que los valores tengan su significado correcto y que nosotros como profesionales de la educación desde el principio podemos fomentar esos valores con la práctica, por supuesto, y no tendríamos ninguna necesidad en México de hacer lo que hacemos en las instituciones educativas cuando aplicamos un examen, ¿no? Por lo menos yo recuerdo que cuando nos aplicaban, había maestros que nos sacaban incluso a la plancha cívica nos separaban tanto, en una distancia, bueno, creo que es
más de lo que necesitamos la distancia hoy en día con la cuestión del COVID, ¿no? Era más de 1,5 metros la distancia que nos ponían entre butaca y butaca, entre pupitre y pupitre, para evitar la cuestión de que copiáramos. Entonces, era algo que desde que llegábamos al examen sabíamos que los maestros iban a impedir cualquier cosa para copiar. Entonces ya era algo como que copiar era un logro para muchos, ¿no? Y como tú lo dices, Andrea, bueno, es este video que compartiste, bueno, refleja muchísimo de lo que somos y refleja mucho la cuestión humanística, de la cuestión de los valores y de los factores que estamos revisando. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario respecto precisamente a la cuestión axiológica, el segundo de los componentes de este modelo pedagógico? Hola, ¿sí logro escucharme? Sí, adelante. Ok. Es que tengo algunas dudas respecto precisamente a qué se refiere el modelo pedagógico del desarrollismo, ya que, por ejemplo, se menciona que está basado en la teoría de Rostock de la teoría del crecimiento de las sociedades. Am, y que puramente este modelo es altamente mecánico, o sea, no busca para nada el pensamiento crítico ni la racionalidad, simplemente forma sociedades para la industria, para el desarrollismo justamente, o sea, la palabra misma lo menciona. Entonces me parece que el modelo pedagógico de esa teoría desarrollista pues obviamente está completamente obsoleta a estos tiempos, no puede ni siquiera aplicarse. Es un modelo bastante mecánico que pues funcionaría al inicio de la revolución industrial, pero ahora las condiciones del mercado laboral, las condiciones actuales no ameritan aplicar ese modelo pedagógico. Eso es una opinión en base a la información existente de este modelo desarrollista. Sí, Carlos, tienes mucha razón en tu comentario. Cuando hablamos del modelo pedagógico desarrollista, bueno, aparte pues necesitamos conocerlo, ¿no? Como pedagogos. Habla precisamente de metas, de metas como tú los decías, y una de las metas es precisamente este acceso de cada individuo a los niveles superiores, por ejemplo, de desarrollo intelectual, según las condiciones, por supuesto, de cada uno de nosotros, ¿no? Y como tú lo dices, habla para este desarrollo, para poder llegar a cuestiones como las hablaba el autor. Para el desarrollo, para este modelo, desde la pedagogía, pues Piaget tuvo mucho que ver, ¿no? Piaget es uno de los precursores de este modelo. Habla de la relación maestro-alumno, también esta cuestión que me parece bien importante, sobre todo en el desarrollismo, pero desde la pedagogía, cuando un maestro es un facilitador, es un maestro, es el creador de esos ambientes de estimulación, de estos ambientes de aprendizaje, de estos ambientes de experiencias, para avanzar en todas las estructuras cognitivas y todas las estructuras superiores. Ese desarrollo, bueno, el desarrollo cognitivo, como lo decía ahorita, bueno, es progresivo, ¿no? Y es una cuestión secuencial a las estructuras mentales de cada uno de nosotros, cualitativa y jerárquicamente. Y ahí es donde estos dos autores, Dewey y Piaget, son los que ponen mucho énfasis en este trabajo, porque son los principales exponentes de este modelo desarrollista, ¿no? ¿Qué hay en el desarrollismo desde la educación, ¿no? de este modelo pedagógico, desde la pedagogía? Bueno, son contenidos de aprendizaje exclusivamente, son las experiencias, estas experiencias que lo que pueden lograr es facilitar el acceso a estructuras superiores, a estructuras de desarrollo, donde el niño va construyendo sus propios contenidos de aprendizaje. Y sí, obsoleto, podría, claro, decirse que está obsoleto. Sin embargo, creo que hay cuestiones de este modelo desarrollista que cumplen perfectamente con lo que hemos y estamos haciendo en las aulas, ¿no? Yo creo que de todos los modelos debemos tomar lo que pueda funcionar en cada momento, y los momentos hoy dieron un salto exponencial, ¿no? Un salto tan grande que
que a veces decimos que todos los modelos pedagógicos están obsoletos y que necesitamos hacer modelos nuevos. Es cierto también, yo creo que los nuevos modelos toman de los grandes modelos como este, ¿no? Este método lo que hace es la creación de ambientes y de experiencias en lo que logra es afianzar según cada una de las etapas de los niños. Ustedes ya las conocen porque las vimos ya en los primeros semestres, ¿no? Las etapas de cada uno de del desarrollo, las etapas del desarrollo, y bueno, tiene que ver este método también con eso, porque lo que hace es afianzar todos los aprendizajes desde cada uno de los ambientes que se desarrollados, por supuesto, por el pedagogo en este caso, o por el docente en el aula. Entonces, por ahí va la cuestión. Los máximos exponentes y por ejemplo, son Dewey y Bellet. Sí, adelante. Sí, y por ejemplo, la información menciona que este modelo desarrollista está siendo adoptado mucho en América Latina por diferentes gobiernos de distintas vertientes, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, yo me pongo a pensar en, sabemos los tipos de gobiernos que tenemos en América Latina. Son gobiernos altamente autoritarios, gobiernos totalitarios inclusive. Entonces, imaginemos un modelo de desarrollo que toque la pedagogía con este pensamiento autoritario y conservador. O sea, imaginemos que este tipo de pensamiento contamina la educación. Entonces creo que es algo que tomar en cuenta de este tipo de modelo desarrollista, ¿no? Así es, bueno, creo que la tenemos complicada, Carlos, y efectivamente hay tanta diferencia en los gobiernos que incluso pues el hecho de que nos tachen América Latina, ¿no? Efectivamente es un modelo adoptado por América Latina, es un modelo que, como te decía, lo que procura es intervenir al alumno en los conceptos previos, en lo que conoce previamente, pero hace ratito mencionaba la compañera Andrea sobre un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los conocimientos previos que tenemos en América Latina? Si es que lo podemos ir articulando con esto que nos comenta Carlos. ¿Qué es lo que sabemos? Entonces, cuando llegamos a utilizar este tipo de modelos con los conocimitos previos o los conceptos previos que traemos, pues ya lo que hace es influir de manera no tan positiva en ocasiones, ¿no? Lo que hace es, desde ese modelo, pues influimos, modificamos a través de experiencias en la escuela, por supuesto. También lo que hace es, mediante experiencias que se confrontan y que hacen prácticas contextualizadas. Esto es interesante porque, como lo decía Andrea en su ejemplo, bueno, es parte de este modelo desarrollista, ¿no? Entonces, lo que logramos en este plano es que el estudiante el estudiante construye sus propios conocimientos, asimilando e interiorizando los conceptos y reorganizando esos conceptos. Es algo así como aprender a desaprender. Es modelos que hemos estado revisando últimamente y que a veces decimos, es que ya esto que estamos revisando ya está tan obsoleto que la educación en otros países donde son de primer mundo y están tan adelantados los estamos observando solamente. Y en lugar de observar, deberemos de adoptar estas cuestiones y adoptarlas y adaptarlas también a nuestros contextos, ¿no? Entonces, bueno, es importante conocerlo y es importante conocer estos puntos de vista de sus compañeros también y ver, y que sobre todo entre nosotros podamos tener este tipo de reacciones y ver cuál es lo positivo, lo negativo, dónde estamos parados y dónde deberíamos de estar parados también en las cuestiones de educación. Sí. Carlos, ¿algún comentario más? Creo que no. Gracias. Bueno, y vamos a continuar, otro de los componentes, el tercero de los componentes es la cuestión técnica, y yo creo que es una de las cuestiones que están pues tan presentes, ¿no? Lo que hace la cuestión tecnológica es que asume todos los nuevos retos del contexto desde la tecnología, convirtiéndolo en nuestros estudiantes en seres proactivos como futuros técnicos de la información, ¿no? Entonces,
Yo, yo creo que llegó tarde o para algunas instituciones educativas es tarde porque ya es algo que deberíamos de dominar completamente, pero sucede como sucede en muchas cuestiones, las desigualdades, las brechas tecnológicas, las brechas sociales, económicas, culturales. Entonces es algo que a veces decimos, bueno, este componente tecnológico está en algunos lugares, pero en algunos otros ni siquiera soñarlo, ¿no? En algunos otros es incluso una utopía decir que el componente tecnológico exista o pueda existir y formar parte de este modelo aplicado a cada institución educativa. ¿Puedo comentar algo más? Sí, sí, claro que sí. Ok, Adelante. por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención es que una de las principales características del modelo desarrollista en la educación es una alta intervención del Estado. O sea, el Estado es quien dirige e imparte la educación. Lo siguiente es una opinión mía, a lo mejor muchos o nadie va a compartir mi opinión. Bueno, espero que sí, pero creo que el Estado ya no debe impartir la educación. Estoy hablando específicamente de América Latina. Eh, ¿Por qué una, un gobierno, por qué los gobiernos que buscan mantener a la gente ignorante sin cuestionar las malas acciones, por qué permitimos que ese gobierno nos eduque? O sea, por qué se sigue permitiendo eso? En las grandes sistemas educativos, estoy hablando del coreano, estoy hablando del finlandés, eh, o inclusive el suizo, es muy interesante el modelo suizo, es que el gobierno no interviene en la educación, el gobierno la financia y hay instituciones autónomas que se encargan de impartirla. El Estado únicamente actúa pues, como financiador y obviamente la educación es gratuita y todo, pero el Estado no la imparte. Entonces, no sé, siento que un poco para ser realmente desarrollistas tendríamos que partir de eso, que pues realmente eso es muy, y hasta suena grotesco el decir cómo el Estado no puede impartir la educación, si es un derecho constitucional de donde dice que el Estado es el encargado de impartirla. Pero a ver, llevamos más de 100 años en que esto funciona de esa manera y que no está dando resultados. Entonces, ¿por qué no cambiar el sistema de que el Estado no imparta la educación? Entonces, no sé, siento que se debía de considerar eso y pues tal vez así realmente se logre un verdadero desarrollismo. Interesante, Carlos. Efectivamente, yo creo que es a veces hablamos de metodologías, a veces hablamos de modelos, en este caso un modelo que lleva por nombre un peso complicado, ¿no? El desarrollismo, el desarrollo educativo y, y enfrentarte a cuestiones como las que tú dices. Y esa es una de tantas, ¿no? El gobierno es una de tantas um, barreras, podemos decirlo de esta manera, barreras en las que nos enfrentamos desde la educación a poder lograr el desarrollo, ¿no? El desarrollo porque está coartado. Daniela, adelante. Maestro, conforme a lo que dice mi compañero, a mí me surge la duda sobre la libre cátedra. Se supone que en México la tenemos, ¿no? Pero usted, en base a su experiencia, ¿qué nos podría decir hasta dónde está limitada justamente? Bueno, es uno de los derechos que tenemos, ¿no? Sin embargo, repito, y coincido mucho en lo que dice Carlos, y yo creo que tú también, Daniela, al hacer la pregunta es porque tienes tus dudas respecto a la libre cátedra. Sin embargo, hay instituciones o cuestiones que vienen marcadas desde los gobiernos, ¿no? Desde los gobiernos, desde las direcciones institucionales, en las que que sí puedes y que no puedes. Entonces, esto es otra de las barreras, como le comentaba a Carlos, otra de las barreras, bueno, ya el gobierno es una barrera, y esto ya sería otra barrera para poder lograr que estos modelos como el desarrollismo funcionen tal cual debería de funcionar, o por lo menos que tengan coherencia con el nombre que se le está dando, ¿no? Porque efectivamente hay cuestiones incoherentes en la educación.
que ustedes se han podido dar cuenta o se van a dar cuenta. A veces nos preparan en las instituciones educativas como esta para enfrentarnos a un mundo en el que queremos y creemos en un cambio verdadero, que cuando llegamos y tomamos ya las riendas, entre comillas, de lo que es la educación, pues te das cuenta que para poder tomar esas riendas necesitas las manos están totalmente atadas, ¿no? Y quien lleva la batuta no eres tú, es alguien más. Y ese alguien más está entre gobiernos, directores, y una serie de cuestiones, sobre todo en el sistema educativo mexicano, que nos limita muchísimo. Daniela. Bueno, entonces la libre cátedra en sí vendría siendo la forma en cómo doy la clase, más no el tema que toco, o como... Bueno, la libre cátedra en sí, el concepto como debe ser es que tú tengas libertad total de dar a tus alumnos el tema que consideres que es el necesario, ¿no? Sobre todo hoy en día, yo creo que hoy en día le han dado mucho valor, o se ha dado mucho valor. El tiempo nos ha dado la razón a los que creemos en la libre cátedra, y nos ha dado la razón porque precisamente en la cuestión del trabajo a distancia tenemos que priorizar en los temas del currículum, ¿no? Si tú vas a dar por ejemplo, una asignatura en tan poco tiempo, pues lo menos que te puedes hacer es designar cuáles son los temas más importantes desde tu perspectiva como docente. Eso es en manera oficial. En nuestra institución se da, tenemos total libertad de elegir temas y total libertad de hacer nuestras clases nosotros mismos. Sin embargo, estoy seguro que hay instituciones en las que están muy, muy marcados los lineamientos para enfrentarte a los grupos, los lineamientos para los temas que se deben de hablar y de la manera en que deben ser tratados, sobre todo en las instituciones privadas, donde sí está muy, muy esclarecido e incluso reglamentado esta cuestión, ¿no? Que tiene sus pros y sus contras. Yo no creo que tenga tanto de malo este hecho, sí, porque sí creo que están pensados desde el desarrollismo también, porque basados en la experiencia han demostrado resultados. Y a veces también esta cuestión de dejarte tan libre, pues no es tan bueno, porque no todos los docentes tenemos la capacidad de poder, con esta tanta libertad, poder hacer algo que pueda beneficiar a nuestros alumnos. Pero ¿por qué no tener tanta libertad no sería tan bueno, profe? No, bueno, te repito, sí sería bueno, pero depende de para quién es esa libertad. Ponemos un ejemplo, vamos a poner un ejemplo que Carlos y Julio, los dos docentes de una institución X, tienen que estar frente a un grupo, ¿no? Van a la misma materia y tenemos total libertad. Entonces, mi libertad, tu libertad, lo que provoca es que hagas un muy buen proyecto, que hagas unas muy buenas clases y todo esto espectacular que podamos decirlo para enfrentar a un grupo, ¿no? Y está la otra posición, el de Julio. Entonces, como yo tengo tanta libertad, pues hoy yo voy a ir y lo único que voy a hacer es contarte un cuento, ¿no? Es un ejemplo, ¿eh? No creo que existan docentes así, pero ahí es donde no es tan bueno desde mi perspectiva, Carlos. No sé qué opinas de eso. Ya, pero por ejemplo, así sencillamente un ejemplo con nuestra universidad. Los planes de estudio están ya completamente atrasados. Si hubiera realmente autonomía, libertad de cátedra, esos planes de estudio estarían realmente actualizados, y ahí está nuevamente la intervención estatal de no cambiar los contenidos. Sí, ahí es donde está la intervención estatal y federal, porque es efectivamente, de hecho, si te pones a revisar los planes y programas de pedagogía, hay incluso materias en las que solamente te dicen los temas que vas a tratar y ni siquiera están clarificados de cómo hacerlo, ¿no? O sea, ahí es donde entienden o malentienden la cuestión de la libertad, porque libertad para cátedra, pero te dicen vas a ver este tema.
temas que, como tú dices, están totalmente obsoletos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo doy asesorías en la maestría en educación básica, y en la maestría de educación básica los planes y programas todavía incluyen las reformas que ya ni siquiera están en libros de texto, ¿no? Reformas que ya ni siquiera recordamos algunos de nosotros. Sin embargo, por cuestiones legales no se puede trabajar diferente manera, o no podemos poner cambios para esos planes y programas. Lo que hacemos nosotros, o por lo menos yo, es tratar de poner las reformas, pues sobre todo la reforma nueva, que les tenga, para que tenga sentidos para los docentes, ¿no? Que esto tenga sentido cuando ya termine la carrera o cuando hagan su tesis, porque imagínate que una tesis donde hables de la reforma del 80, un ejemplo, ¿no? Cuando ya estás en el 2021. Entonces es ahí donde tenemos que batallarle, y van a tener que batallar ustedes también, para poder hacer estos cambios estructurales. Sí, chicos. ¿Cómo vamos? Con más dudas, ¿verdad? Me imagino. Sí, profe, está bien. Oye, pero por decir ahí, quiero yo hacer un comentario. ¿Cómo se puede lograr precisamente ese cambio? Yo, de hecho, cuando entré a estudiar también esperaba que fuera algo innovador, puesto que se supone que se está buscando que la educación tenga una transformación. Entonces, ¿cómo se logra eso si estamos siendo formados precisamente con métodos que ya no funcionan y se supone que seremos los nuevos maestros? Entonces, ¿cómo haces que la educación cambie para las nuevas generaciones si se está siendo formado de una forma en la que ya no es funcional? Te escuché alguna partecita, no sé si déjame ver si alcancé a entender. ¿Te refieres a que cuando entraste a la universidad tu expectativa era la cuestión innovadora y esas cuestiones, ¿no? Y que precisamente estamos formándolos en métodos obsoletos. Si entendí así, déjame platicarte nada más una cuestión. Creo que como pedagogos necesitamos conocer la cuestión histórica de la pedagogía, ¿no? Y todos los métodos y todos los planes y todo lo que ha sucedido a partir hacia atrás. Y una vez que conozcamos esto, ya empezar a hacer esta renovación y esta cuestión, que es lo que te va a servir a ti al final de cuentas, cuando ya estés frente a grupo o cuando estés trabajando en alguna institución. Creo que es un trabajo entre alumnos y profesores y la institución, por supuesto. Pero sí, yo creo que de todo lo que vemos, no todo es tan malo. O sea, sí es importante conocerlo, porque todos los antecedentes son súper importantes y necesarios para poder construir cosas nuevas. Y aquí es donde yo creo que entramos todos nosotros, tanto ustedes como un servidor, de poder proponer y hacer cosas nuevas y poder convencer al otro, ¿no? Porque fíjense que a veces es bien triste que como docente o como alumno tienes muchos proyectos. Sí, Carlos, ahorita vas. Que tienes muchas expectativas, tienes muchos proyectos para hacer. Sin embargo, cuando los presentas o cuando quieres hacer cosas innovadoras, pues te ponen el frenito, ¿no? Y a veces no es ni siquiera la parte directiva o ni siquiera los gobiernos, a veces incluso tus propios compañeros, incluso tus propios alumnos, es que te ponen estas barreras. Carlos, adelante. Concuerdo con la compañera de que realmente hay maestros que salen con la ilusión de poder innovar en la educación y de poder ser excelentes profesores y disruptivos. Solamente que pasa algo, que se topan con el sistema educativo mexicano. Y el sistema educativo mexicano le dice, no, eso no es posible. Y pues es una pregunta sencilla que hace la compañera, pero muy difícil de responder. O sea, ¿cómo cambiamos la educación en México? Yo creo que sinceramente nunca se va a lograr que el gobierno suelte las riendas de la educación. Creo que es demasiado utópico pensar en eso. Lo que creo que debe iniciar es
que exista un secretario de Educación de verdad valiente. O sea, que sea un secretario de Educación que ponga trabas y que normalice a los sindicatos, que son uno de los principales problemas de la educación en México, que realmente haya un secretario de Educación que sepa de educación, porque todos son políticos. Entonces, ahí nace el principal problema. No hay un plan educativo que de verdad responda a las necesidades. Seguimos con los modelos de antes, de hace 100 años. Entonces, hay muchas cosas que tienen que pasar para que la educación cambie. Pero el problema no está abajo, el problema no está en los maestros, no está en los alumnos, el problema está en una cosa que se llama sistema educativo, en una cosa que se llama Estado. Y pues sí, aunque todos tengamos las intenciones de poder cambiar esto, hay una cabeza que no lo permite. Esa cabeza se llama Estado. La Secretaría de Educación está amarrada a los sindicatos. Entonces ahí está un poco el detalle. Y pues sí, no existe todavía una respuesta clara para decir cómo se tiene que cambiar la educación. Creo que hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Coincido 100%, Carlos, con lo que acabas de comentar y efectivamente yo creo que la tarea o la respuesta que yo podría dar a esa pregunta tan sencilla y tan complicada de responder como tú mismo lo dices, es que cada uno de nosotros, o por lo menos la respuesta va a ser que yo desde mi trinchera haría lo posible o estoy haciendo lo posible para poder hacer un pequeño cambio, ¿no? Y que cada uno de ustedes pudieran hacer también su parte en ese aspecto, ¿no? Porque es bien fácil, si te continúas, es bien fácil yo creo caer en estos vicios del sistema, ¿no? Para muchos dicen bueno, yo lo voy a seguir como hasta ahora, porque para qué me esfuerzo, para qué hago cosas nuevas y de todas formas o no me lo van a permitir o va a quedar en una cuestión como sueños nada más, ¿no? Tere, adelante. Sí, maestro. De hecho, yo por lo que lo comentaba precisamente era por el hecho de que yo veo, por decir que es muy importante todo lo que nos han estado enseñando. De hecho, no era una crítica, sino más bien es simplemente el hecho de darme cuenta y de hecho de viva voz por los maestros en general, que inclusive son quienes nos hacen el comentario de que son programas muy viejos y que el gobierno está pidiendo la innovación. Entonces, que es muy complicado precisamente por eso, porque ellos piden el cambio, pero no les entregan un cambio. Entonces, el que nosotros podamos estar sacando de cada uno de los métodos y de lo que ya existe para establecer algo nuevo. O sea, cómo a pesar de que es lo que ya existe, ir complementando y nosotros encontrar la forma de que sea funcional para pues nuestro país. Digo, y sí, a lo mejor el ir tomando un poquito de lo que existe en todo el mundo, en el entorno, e ir mejorando, ¿no?, el sistema para mejorar la educación en nuestro país. Que al final de cuentas, pues es en donde vivimos y donde nuestros hijos crecen y pues solamente así se puede lograr el cambio, a pesar de luchar contra el mismo gobierno, que pues simplemente cubren sus intereses más allá de lo que es lo que requiere todo el mundo, ¿no? Es lo que pienso yo, pero en lo general, digo, hacen un... Ok, Tere, alcancé a escuchar algunas cosas, otras se cortaron, ¿no? Pero me quedo con la parte en que pues todos podemos poner nuestro granito de arena para poder construir una mejor educación. Pues muy buen trabajo. Voy a escribir mi correo, alguien me lo pidió, ¿no? Sería todo, profe. Complicado estuvo el audio, Tere, pero sí alcancé a escuchar unas cositas. Creo que no me alcanzo a escuchar muy bien, ¿verdad?
Ok, bueno, continuamos porque si no se nos va a terminar el tiempo. Bueno, de eso se trata el modelo desarrollista y gracias por los comentarios y por colaborar con este tema. Vamos a platicar un poquito de manera muy rápida sobre la cuestión de la nueva escuela mexicana y esta reforma, eh, esta nueva reforma, ¿no? La nueva escuela mexicana, ¿qué es? Yo les voy a pedir que pongan mucha atención en los conceptos y en lo que estemos hablando, porque vamos a hacer una dinámica al final de muy rapidita, ¿no? ¿Y a qué se refiere la nueva escuela mexicana? Bueno, se trata de mexicanizar la educación y eso tiene que ver con poquito con lo que hemos hablado, ¿no? Hay una educación, bueno, o una educación contextualizada de los mexicanos que sea para los mexicanos. Jennifer, adelante. Creo que no. Perdón. Entonces, lo que es la nueva escuela mexicana es precisamente eso, es una educación que esté contextualizada, que sea de los mexicanos, que sea para los mexicanos y que tenga pleno apego a la identidad nacional, que tenga sentido de pertenencia y que tenga fraternidad del pueblo mexicano. De eso habla a grandes rasgos lo que es la nueva escuela mexicana. ¿Y qué es? Bueno, es el cambio de paradigmas del cómo compartir el proceso de enseñanza-aprendizaje con una perspectiva humanista, con una perspectiva social, con una perspectiva colaborativa, con responsabilidad individual y con responsabilidad colectiva, que impacte en la mentalidad de los alumnos, ¿no? De los alumnos y de la sociedad en general. La importancia de la nueva escuela mexicana es por qué y para qué de la nueva escuela mexicana. Bueno, es precisamente la importancia es mexicanizar la educación, ver el problema educativo desde dentro. Ya no, según esta reforma, ya no ver el problema educativo nunca más basado en modelos educativos importados, en modelos educativos dados de otros sistemas educativos del mundo, de la nueva escuela mexicana. Mexicanizar la educación, ver el problema educativo desde dentro y ya nunca más basado en modelos educativos que sean importados o en modelos educativos de otros sistemas educativos del mundo. Mexicanizar la educación, bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Habla de sentir la cultura, de tener una visión regionalizada que tome en cuenta las realidades económicas, las realidades geográficas, sociales, culturales de diferentes zonas del país, de donde estemos laborando, por decirlo de una manera, ¿no? Habla de una sola nación, con pleno respeto a la diversidad cultural, a las características propias del desarrollo de cada región, con una proyección y una visión global hacia el futuro, desde dentro, pero pensando siempre hacia afuera, qué va a suceder, para qué nos preparamos y para este futuro interesante, ¿no? En esta escuela mexicana, en esta nueva escuela mexicana, hay valores que deben prevalecer, ¿sí? Valores que generan identidad nacional, por ejemplo, el respeto de la dignidad humana. Todo esto con un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. La honestidad, la libertad, el respeto por la naturaleza y por las familias, el aprecio por la diversidad cultural, por la diversidad lingüística de cada país, el diálogo y el intercambio intercultural, cultura de paz y convivencia. Daniela, adelante. Bueno, en base a lo que usted estaba diciendo ahorita sobre la nueva escuela mexicana, he tenido la oportunidad de dar clases en segundo año de primaria. Ya ve que actualmente volvieron a entrar lo de los libros de ética, justamente como menciona, la nueva escuela, el nuevo sistema. Y a mí lo que se me hizo muy complicado fue la comprensión de los papás, porque los papás se molestaban que les pusiera tareas o trabajos respecto a su región, que conocieran su localidad, de la cultura étnica, las tradiciones y cuestiones de esa índole, ¿no? Entonces los papás me decían, es que mi hijo no ocupa saber eso, yo quiero que le dé matemáticas y español.
Y, o sea, era como explicarle, es que también, como decíamos hace rato, es parte del sistema que nos manda el gobierno que tienen que ver los niños. ¿Para qué? Para arraigar el amor a a la patria, a su cultura y todo lo que proviene. Pero sí, esa sería pues nada más algo que yo viví que sí me fue muy, muy difícil porque empecé con un trabajo para los niños, para ubicarlos en el globo terráqueo, por así decir, de dónde están ellos, dónde viven ellos, perdón, dónde viven ellos. Entonces les pedí un mapa de México y les pedí que colorearan los mares y colorearan a México de verde y ya. Los papás me hicieron un teatro total que hasta con la directora fueron, que por qué estaban comprando mapa los niños, que por qué tenían que ver un mapa, y los papás ni siquiera fueron primero a preguntarme a mi maestra, ¿para qué es el mapa? ¿Por qué lo ocupan? O sea, preguntar, no, directamente a, eso es tarea de quinto o sexto año. Y sí se me fue muy complicado y ese es un reto también para nosotros los docentes actualmente, el que los papás comprendan lo que ocupan ver sus hijos en base a la nueva escuela mexicana. Oye, Daniela, muchas gracias por tu experiencia. Creo que enriquece mucho esta cuestión que estamos comentando, ¿no? Y efectivamente, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Ya aquí nos pones un ejemplo muy, muy claro de qué es lo que sucede o qué es lo que va a suceder o está sucediendo en las aulas respecto a la nueva escuela mexicana y qué es lo que es en realidad, porque a veces los gobiernos, como decía Carlos, bien puntual, los gobiernos piensan una cosa porque diseñan todo en escritorio, ¿no? Pero ¿qué sucede ya cuando bajan a donde debe estar cada cuestión? Ahí es donde nos complicamos a veces la existencia. Adelante, Carlos. Me llama la atención un poco de la orientación que tiene esta nueva escuela mexicana. Eh, Me parece que fue el exsecretario de Educación, Esteban Moctezuma, si no me equivoco, el que la propuso. Un señor que no sabe absolutamente nada de educación. Una de las orientaciones menciona que debe de ir orientada a promover las ciencias. Y digo yo, el mismo gobierno que hoy le recorta millones de pesos a la investigación y a las ciencias, promueve las ciencias en la educación. Entonces, hoy ese mismo gobierno que promueve las humanidades en la educación atrinchera a un grupo de feministas para que no puedan protestar de manera libre. Perspectiva de género. Hoy el mismo gobierno que propone perspectiva de género para la educación defiende a un candidato, Salgado Macedonio, que tiene acusaciones de violación. O sea, ¿dónde está la coherencia de un Estado que nos quiere educar? Es completamente ilógico. Cierto, hace rato lo comentaba, ¿no? Necesitamos ser coherentes con lo que hacemos y decimos, y yo creo que efectivamente lo que dices no es ningún secreto ni ninguna mentira, ¿no? No hay coherencia en lo que se pide y lo que se está haciendo, definitivamente. Gracias a los dos, Daniela y Carlos, por su participación. Voy a continuar con un poquito de los valores que debe tener la escuela mexicana, ¿no? ¿Qué pretende esta nueva escuela mexicana? Bueno, la formación integral de educar para la vida, para que se desarrollen todas las capacidades cognitivas, todas las capacidades socioemocionales y físicas que le permitan siempre alcanzar el bienestar y contribuyen al desarrollo de nuestros alumnos, de nuestros niños de la infancia mexicana, ¿no? Hay un fundamento para esta nueva escuela mexicana según nuestros gobiernos, y el fundamento es el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, que ustedes por supuesto ya conocen, ¿no? La educación se basa en el respeto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Y bueno, ese artículo constitucional que ustedes ya perfectamente lo han revisado desde muchos niveles educativos anteriores a este. ¿Cuál es el rol y el papel del Estado en esta reforma? Bueno, hay que ver cuál es el papel entonces. Dice que el papel del gobierno y del Estado, el papel del Estado corresponde, es el rector de la educación, ¿no? Como ya lo hemos comentado. Es impartida por tanto, es obligatoria,
Para el Estado es obligatorio impartir educación en todos los niveles y en todas las modalidades para los educandos. Para nosotros los educandos será un derecho y para el gobierno es una obligación. Debe ser universal, la educación con acceso es para todos. Bueno, se las estoy platicando, ustedes ya ahorita sacan sus conclusiones, ¿no? Será inclusiva, sin prejuicio alguno, en el acceso a oportunidades y todas las cuestiones. Es pública, es accesible y la educativa a toda la población y sostenida por el Estado. Bueno, aquí imagínense que todos los niveles, habla de todos los niveles y que todos los niveles es pública y accesible. Imagínense ahí, yo creo que los gobiernos no saben que hay comunidades tan alejadas que no tienen acceso a la educación, ¿no? Es gratuita, sin costo alguno, considerando que las posibles aportaciones no son una contraprestación del servicio ni requisito para el ingreso y la permanencia de los educandos en un centro educativo público. Es laica. Bueno, ya conocen lo laico, ¿no? También. ¿Cómo se pueden lograr los cambios de paradigmas en las escuelas desde la nueva escuela mexicana? Con un enfoque que se basa en una educación humanista para desarrollar en el educando el pensamiento crítico, la observación, el análisis, la reflexión, valorando el trabajo docente en las aulas, evitando la evaluación punitiva y proporcionando un acompañamiento tanto pedagógico como en la instrumentación de estrategias didácticas. Incluir a los padres en las conversaciones, en la conservación y la enseñanza de los valores y de los procesos educativos como generador esencial de la educación de sus hijos. Y bueno, hay una pregunta, ¿sí puede ser la escuela mexicana un nuevo modelo educativo? Dice que durante los constantes avances, sobre todo científicos y tecnológicos, y en esta globalización, significa ajustar a las dinámicas pedagógicas, tener mayor flexibilidad curricular y lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Habla de flexibilidad curricular, pero ¿existe realmente esta flexibilidad curricular? Y habla también de la redistribución del tiempo en el aula. Habla también de esta transición en los planes de estudio y por consecuencia una forma distinta de planear el trabajo académico. Y sí, o sea, te da todas las herramientas, pero ¿qué sucede? ¿Quién te revisa? ¿Quién te capacita? ¿Quién capacita a los docentes para esto? Te dan una reforma o te escriben una reforma en documento, te la envían y trabájala, pero imagínense que habla de una transición en planes de estudio, habla de una nueva generación en planear el trabajo, pero ¿quién te lo revisa? ¿Quién te ayuda? No existe esta colaboración, ¿no? Habla de cambios de paradigmas educativos que se supone que son acompañados de una serie de cuestionamientos en torno a qué tipo de implicaciones o acciones nuevas debe tener. Habla también de incertidumbres, que en este caso causa todo esto lo que se refiere, ¿no? Y así, de esta escuela mexicana. No, no se escucha, profe. ¿Me escuchan, chicos? Sí. Chicos, ¿me escuchan? Mi Sí. profesor ya se escucha.
Ok. Bueno, vamos a alguien que prenda su micrófono y me diga si ya está viendo la pantalla, por favor. Sí, sí Sí, se ve. sí, profe. Yo creo que sí, ya se está viendo, ¿verdad? Bueno, alguien que levante su mano, por favor, para de manera democrática hacer este ejercicio rapidito. Es un ejercicio de ruleta donde vamos a hacer algunas preguntitas muy sencillas que tienen que ver precisamente con la nueva escuela mexicana. Nada más para reafirmar esta cuestión. A ver, chicos, ¿quién me ayuda? Daniela, muy bien. Mande. Ok, Daniela, vamos al siguiente ejercicio. Ahorita que te toque, te voy a hacer una pregunta y vas a encender tu micrófono para responderla, por favor. Si necesitas ayuda, lo que vas a hacer es decirle a alguno de tus compañeros que te pueda echar la mano, ¿no? Va a estar complicado para mí porque no lo voy a poder ver, tengo la pantalla compartida y nada más voy a girar la ruleta, vamos a ver cuál va a ser tu pregunta y referente a esa pregunta vas a responder lo que puedas responder y puedes colaborarte, pedir ayuda a uno o dos de tus compañeros. La pregunta número 1, y esa dice así: ¿cómo lograr los cambios de paradigmas en la escuela? Enciende tu micrófono, por favor. ¿Cómo lograr los cambios? Se la pasa un compañero. Luis Martín. Sí, gracias. Bueno, no es tan fácil hacer un cambio de los modelos educativos que tenemos ahorita. Luis, Sí. permíteme, no te escucho. ¿Ahí me escucha? ¿Me escucha? ¿Ahí? Ahora sí, Luis, adelante. Bueno, sí que, referente a la pregunta, pues no es tan fácil contestarla o responderla momentáneamente porque hacer un cambio, una transformación en los modelos educativos, pues requiere de cierto estudio, digamos, sociocultural, para así reprogramar o proponer nuevas formas de impartir la educación. Pero sí se requiere de la cooperación, pues tanto de los padres de familia como de la comunidad y por supuesto tratando de crear algún método que sea de alguna manera más efectiva en la misma comunidad en la que estamos trabajando. Entonces, pues sí, no es pues fácil, digamos, cambiar los modelos. Y sí se requiere de una planificación y pues una preparación, ¿verdad? Supongo. Es mi opinión, así, ahorita. Gracias, Luis. Daniela, habías levantado la mano, ¿era para responder? No, era para la participación primera. Ok. Muy bien, vamos por otra pregunta. ¿A quién le gustaría jugar la ruleta con la segunda pregunta? Saraí, muy bien, vamos a abrir la ruleta entonces. La número 7. Retos de la nueva escuela mexicana. Bueno, no sé si esté bien, pero yo siento que un reto para la nueva escuela mexicana es el hecho de ser creativos.
y de cambiar las viejas prácticas en las que estamos para pasar a una transición de lo conocido. Y siento que más que nada para los maestros forma parte la acción. No sé si alguien más me quiera ayudar, algún compañero. Gracias, Araí. ¿Alguien quiere colaborar con esa pregunta? ¿Cuáles son los retos de la nueva escuela mexicana? Andrea, adelante. Sí, yo creo que también un reto va a ser lidiar con los maestros tradicionalistas, quitarnos esa idea de que un alumno no puede corregir al maestro, de que si lo corrige, uy, no, le está faltando al respeto, está haciendo, cometiendo un pecado. Entonces, yo creo que eso también hay que quitarse, hay que hacer... también un reto es que los alumnos sean críticos, que sean lógicos, que les guste la lectura, porque a México no le gusta leer, hay que ser sinceros. En México no se estimula que el alumno lea, que el alumno sea crítico, no se estimula que el alumno vaya más allá, a que el alumno tenga este sentimiento de curiosidad y de querer saber más. Autonomía, gracias, sí. Es como de, estuvieron tan acostumbrados a que todos se los dieran peladito y en la boca, que va a ser muy difícil hacer que tengan este cambio tan radical de ahora aprende tú por ti mismo, que pues es algo que está pasando hoy en día, que yo he visto que está fallando mucho porque muchos no tienen esa autonomía que se necesita hoy en día para aprender a distancia. Eh, Creo que esos son algunos también de los retos de la escuela mexicana. Sí, Carlos, hay que eliminarlo, definitivamente. Andrea, muchas gracias. Es una excelente respuesta. Yo coincido totalmente con eso, a que eliminar muchas malas prácticas, ¿no? Y es una tarea complicada, pero que debemos de empezarlo, porque yo creo que si nos dormimos, si solamente vemos el problema, pero no hacemos nada, aunque sea algo pequeño, ir haciendo cada uno de nosotros, yo creo que podemos lograr que en algunos años, sobre todo la cultura vaya cambiando, ¿no? Esta forma de pensar. Hablas de un tema interesantísimo que es la lectura y pues México estamos en los niveles más bajos de lectores, ¿no? Y ok, estadísticamente al gobierno le gusta decir que no existe analfabetismo, cuando sí existe, pero le gusta decirlo. Pero una cosa es que sepamos leer y escribir, y otra cosa es que leamos y que lo que leemos lo comprendamos. Entonces hay cuestiones bien complicadas que si no, que si no las vemos como alumnos desde pequeños, pues va a ser imposible, ¿no? Que la lectura nos guste. Yo creo que autores que en México o son por convicción propia, porque de repente se tropezaron con un libro que les encantó y a partir de ahí ya no dejaron de la lectura, o son personas que definitivamente consideran que leer te convierte en persona más crítica, pero si en las escuelas los mismos docentes no hacemos que esto se entienda desde el ejemplo, pues no va a pasar nada, ¿no? Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien más? ¿Quién más levanta la mano para otra pregunta? Una preguntita más. ¿Quién me ayuda con una preguntita más, chicos? Andrea, perfecto. Vamos a abrir Es que yo la levanté porque nadie la levantaba, pero yo ya participé, así que si quiere dejar participar a Monse, pues perfecto, lo puede hacer. Ya adelante. Bueno, vamos con Monse entonces. Déjame abrir la ruleta para ver qué nos toca con Monse. Ya vimos la 1 y la 7. Vamos a ver qué otra tenemos por aquí. La 8. La 8 dice, ¿en qué se fundamenta la nueva escuela mexicana? Pues como usted nos había comentado, es como el ser humano
y en recuperar estos valores perdidos. Pero pues el chiste es que funcione y esperar que funcione y que realmente se lleve a cabo y se adapte, ¿no? Entonces, pues básicamente, o en rasgos muy superficiales, pues es de lo que se trata, es lo que pretende, que vuelva un poquito esta parte del humanismo que nos comentaba. Y pues sí, es eso básicamente. Gracias, Tere. ¿Alguien más quiere ayudarnos? Que cubre las necesidades del mexicano. Joeli, adelante. ¿Qué? Levantaste la mano, Joeli. Adelante. Ah, no, perdón, se me puso sola. Ah, ok. ¿Alguien más, chicos? Con esas preguntitas. Ok, dice nuestro compañerito de la secundaria técnica 149. Ah, Tere, que cubra las necesidades del mexicano y dejar de lado el sistema del exterior. Sí, muy bien, es cierto. De eso trata esta cuestión, ¿no? Bueno, chicos, ¿hay alguien más? Parece que no. Bueno, de eso trató la sesión de hoy, una sesión muy enriquecedora, una sesión que creo que nos deja muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Muchas más preguntas y sobre todo una gran responsabilidad. Yo creo que antes de esta sesión yo tenía una apreciación distinta a la que me llevo ya después de esto y sobre todo un compromiso mayor con la educación, con ustedes y conmigo mismo. Tere, levantaste la mano, ¿es para participar o algo así? Tere, no sé si estás hablando, pero no. A ver, ahí ya te estaba empezando. Ay, nada más que estás apagando y encendiendo el micrófono, ya te estaba escuchando. Lo tienes apagado, no sé si estás hablando, pero ya te estaba escuchando un ratitito. Parece que no, ¿verdad? Bueno, chicos, lo, no, es cierto. Eh, lo que hablamos el día de hoy también puede A formar ver si me parte escuchas, si no de me sus dice. proyectos. Adelante, Tere, adelante. Ya va a apagarse otra vez, Tere. Estamos desfasados con Tere. Así como en la educación, estamos desfasados hoy con con esta cuestión. Chicos, les decía que lo que hablamos el día de hoy, le compartimos, lo que nos dieron favor de compartir sus compañeros, bueno, puede formar parte de alguno de los tratados, eh, de alguno de los apartados de su proyecto. Sí, claro que sí puedo. Sí, claro que sí. Les paso las diapositivas de, de la de hoy y de la pasada también. Y esta sesión en una hora, 2 horas va a estar ya en línea para si quieren YouTube, para si quieren revisar algo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Recuerden que mañana hay una
una conferencia del ciclo de webinars. Esa es parte de la universidad, no es obligatoria para mi materia, pero si pueden estar, perfectísimo. La que sí es de mi materia es la del viernes, la de maestros que inspiran, y les mando la liga con su jefe de grupo. Bueno, ya lo tienen, pero de cualquier manera, si no lo recuerdan, pídanmela por el WhatsApp. Mañana es a las 6 y el viernes también me parece que es a las 6. Sí, entonces los esperamos. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda, chicos? ¿Comentario? Adelante. Daniela. Maestro, yo la semana pasada lamentablemente no pude estar en la clase presente. Entonces no sé si dejó una tarea, un trabajo o algo para presentar, porque me recuerdo que es hasta el 10 de abril que vamos a presentar el ensayo, ¿no? Y hasta ahí estoy. El ensayo es el 3, Daniela. El que es el 10, el reto. Sí, chicos, no hay, recuerden que les recuerdo, se los dije en la primera clase, pero les vuelvo a repetir, no hay trabajos, ningún trabajo que me deban entregar. Yo lo que pido es que estén en las sesiones como esta, en los temas de la materia y esté trabajando en su ensayo final o en su reto final. El ensayo es para el 3 de abril y ¿sí? Toda la información que hablamos, que compartimos en las sesiones, les pueden servir, por supuesto. Sus ensayos y sus challenges que sean muy críticos, de eso se trata, de poder que ustedes puedan demostrar de lo que están hechos, ¿ok? Y se va a Pero no hay mandar tareas. Una más, nada más. ¿Cuál es la página de YouTube o Ok. donde sube los videos? Es en la personal. Déjame, te lo voy a escribir ahí en el. Me parece que está Coach Julio Bustos. Dame un segundo, déjame abrir la página. Sí, así. Coach Julio Bustos. Te lo voy a escribir aquí en el chat. Así está en YouTube. Ahí lo encuentras. Sí. Levantó la mano Joeli. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, el ensayo se va a enviar en su correo, ¿verdad? Sí, el ensayo. Les voy a mandar cuáles son las especificaciones para que nombren el documento. ¿Sí? Está bien. Se los mando al ratito con sus jefes de grupo. ¿Cómo es que debe de ir la nomenclatura para que me pongan el nombre? Porque son muchísimos ensayos los que voy a recibir y necesito que lleven algunos datos específicos. ¿Sí? Maestro, otra cosa, 3 dudas. Lo de las preguntas a Twitter, A ¿se van ver. a subir como cuestionario? O sea, juntas, las que nos dijo que primero una que detonara y después otras consecutivas para el trabajo. Súbelas todas al Twitter y ahí las vamos a ir comentando nosotros entre todos, entre todos. Ah, ok. Y el Pero trabajo entonces súbelas todas, las que se va a tengas. enviar uno, si se hace entre 3 personas, nada más uno le envía o los 3 lo tienen que enviar. Sí, si es ensayo con 3 personas, es uno nada más, pero en la parte fundamental del ensayo tiene que ir que se refleje qué es lo que hizo cada uno en su contexto, o en su escuela, o en su comunidad, o en su localidad. Y es uno solo, y yo les voy a decir cómo es que van a nombrar a ese documento cuando es de equipo, ¿sí? Pero un Ajá, solo documento. y si es del reto, uno lo tiene que aplicar como presencialmente o se puede hacer a través, pues, de línea, que nada más envíen como sus evidencias. Sí, es en línea o presencial como tú quieras, pero sí se debe hacer el reto. No se va a quedar en nada más pensar qué sería el reto, sino hacerlo. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más, chicos? ¿Ya no hay dudas?
Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase. Tengan una excelente semana y fin de semana venidero. Les mando un fuerte abrazo y gracias por estar. Gracias, profe. Adiós.